con ustedes y ahora más en aprovechando estos escenarios, las principales novedades de Finagro. Hoy vamos a mirar el portafolio de servicios nuestro para que ustedes ahí encuentren oportunidades o resuelvan sus inquietudes. Pero también queremos plantear hoy dos temas en los que viene trabajando Finagro, que serán abordados por Julián García, asesor de presidencia, compañero nuestro en Finagro, sobre nuevos canales que ofrece la entidad para facilitar la inclusión financiera y unos programas de atención a la oferta hacia intermediario financiero, básicamente, que también faciliten el conocimiento de los intermediarios financieros sobre los temas agropecuarios y permitan de esa manera facilitar la inclusión financiera y el acceso. Esos son los tres temas que vamos a desarrollar hoy en el orden que nos ha propuesto la organización de Expo Agrofuturo, que dicho sea de paso, pues agradecemos y valoramos mucho esta oportunidad que tenemos de contactarnos con ustedes. Vamos a participar activamente en estos 3 días de feria digital. Vamos a tener un stand permanente y nos vinculamos también a los 2 eventos centrales de Congreso y de Internacional y Congreso Ganadero. De manera que creo que empecemos con el nuevo tema que lo va a presentar Julián García. Así que adelante, Julián. Señor Rodolfo, si me puede colaborar con la presentación, vamos arrancando. Julián tiene un poquito de problema para conectarse. Bueno, muy bien. Entonces, ya estoy habilitado para compartir, ¿cierto? Sí. Es correcto, sí, señor. Sí. Bueno. Bueno, confirmo que están viendo la pantalla. Sí. Sí, señor, estamos viendo su pantalla. Bueno, entonces iniciamos con este primer tema. Vamos a estar, como dice la organización, unos 15 o 20 minutos y dejamos abierto para comentarios, inquietudes. Y una vez nuestro compañero Julián ya pueda conectarse, pues me hacen alguna seña para que él pueda continuar. Este es nuestro primer tema, nuevos canales para irrigar recursos de crédito. Aquí el objetivo sobre el cual va a centrar esta presentación en este tiempo tiene que ver con dos aspectos principalmente. Uno, el gran objetivo de Finagro de mejorar la inclusión financiera en el sector agropecuario y rural. Ustedes saben que tiene datos diferentes a la inclusión financiera urbana, donde ha habido muchos mayores avances. Acá todavía hay más oportunidades. Y nosotros pensamos que si adecuamos la reglamentación para facilitar que algunas instituciones financieras no tradicionales puedan acceder a los recursos de Finagro, ya vamos a ver de qué vías, podemos lograr una mayor inclusión financiera que se viene a sumar a lo que vienen haciendo los bancos tradicionales. Y por otro punto de vista es la evidencia cada vez mayor de cómo el acceso a crédito mejora la calidad de vida de la población. Muchos estudios han relacionado las condiciones de vida
y el desarrollo económico con el acceso a crédito. Por ejemplo, el BNP en 2017 dice que la incidencia de la pobreza es inferior en 7.5 puntos porcentuales en los municipios donde hay mayor número de operaciones de crédito. Son todos argumentos que confirman este argumento central de que las condiciones de vida y el desarrollo económico son mejores cuando hay más acceso a crédito. Por eso nuestra responsabilidad y objetivo de favorecer más canales. Aquí no se trata de que unos canales le quiten a otros, no, que se complementen entre los canales tradicionales que tienen su segmento con los canales no tradicionales, por denominarlo así, que tienen también otros segmentos. Los municipios que tienen mayor acceso al crédito tienen mayor actividad económica. El DNP, José Leibovich, dice que el acceso a crédito está asociado con mayores ingresos promedio per cápita, aproximadamente 1.8 veces por ciento superior al que no lo recibe. Es decir, hay una correlación con más actividad económica, con mayores ingresos, con más operaciones de crédito, que se traduce en mejor calidad de vida. Y 1 de 4 microempresarios, aproximadamente el 26.5%, que ha obtenido microcrédito para el desarrollo de sus negocios, logró superar la línea de pobreza. En crédito apalanca otros factores productivos esenciales. Y aquí tenemos el destino de los créditos teniendo en cuenta el porcentaje de las UPAs que accedieron a crédito. Todo buscando que confirme que el acceso a crédito se da mayoritariamente hacia destinos de capital de trabajo, que es como la primera incursión que hace la persona en su acceso a crédito. Primero, lógicamente, busca unos créditos de capital de trabajo, va a buscar un conocimiento del banco. El banco también va a tener mayor información y posteriormente va buscando créditos de inversiones. Eso es un proceso normal en la obtención de los primeros créditos. Difícilmente le van a dar un primer crédito para cometer unas inversiones que tienen un largo plazo para pagar. Se inician con créditos normalmente gente que ya está en la actividad y que requiere insumos, que requiere pagar la mano de obra, comprar animales, instalar sus cultivos. En fin, estos son como los destinos que tienen en su primera experiencia de crédito. Algunos resultados del reporte de inclusión financiera para 2019 nos indican que los puntos de servicios financieros en zona rural y rural disperso son más presenciales que digitales. Esto es consecuente con los estudios recientes que han salido sobre la penetración del tema digital en la zona rural. Y podemos ver en la gráfica de la izquierda el número de puntos de acceso por cada 10.000 adultos, en donde vemos en oficinas, inclusive un poco mejor en corresponsales y a nivel de datáfono mucho menos se da para la zona intermedia y en la zona rural, donde se destaca el número de oficinas por encima de los otros canales digitales. Es decir, aquí seguimos teniendo todavía una preponderancia de las oficinas físicas o de los puntos de contacto físico en el sector rural, que es el que ven ustedes en gris, y rural disperso, lo cual indica que todavía hay un trecho en llevar lo digital hacia el sector rural.
hay unas grandes oportunidades. Hoy se sigue haciendo desde el punto de vista físico. Y esto cobra una relevancia en estos momentos, en donde en los meses de abril y mayo, con las cuarentenas estrictas, no había la posibilidad ni de asistir a las oficinas. Por lo tanto, los créditos para atender a un segmento de la población, como lo evidenciamos en Finagro, tuvieron una ligera disminución en esos meses y afortunadamente ya pudieron empezar a reactivarse a partir del mes de julio, porque precisamente estas instituciones ya pudieron poder visitar a los productores ante la ausencia de estos canales digitales. ¿Cuál es el papel de Finagro en la inclusión financiera rural, teniendo en cuenta esos antecedentes? Repito, hasta el momento, suficientes evidencias que entre mayor es la inclusión financiera, el acceso a crédito, mayor son los ingresos y mayor es la reducción de pobreza. Por lo tanto, hay un papel claro de Finagro en la inclusión financiera rural, que tiene como principal reto aumentar el acceso al financiamiento para mejorar la calidad de vida de la población rural. Hay dos indicadores básicos que maneja Finagro. Uno es el de la profundización financiera, que es la relación entre la cartera total de Finagro con respecto al valor del PIB agropecuario. Eso ha venido incrementándose. Hoy está en 38%. Hay una meta para el presente cuatrenio hasta 2022 de elevar esto hasta por lo menos el 50% de la profundización financiera. En la medida que eso se logre, significa que cada vez es mayor que el valor que se genera por el PIB agropecuario proviene o tiene como fuente los recursos de crédito final. Y el indicador de acceso a crédito, que indica el número de productores con cartera vigente en Finagro, dividido sobre las personas que están ocupadas en las zonas rurales. Y el indicador muestra que el 49% de los productores ocupados en zonas rurales tienen productos vigentes con Finagro. A junio de 2020 hay 769.349 productores con cartera vigente. Es casi la mitad, el 49% de los productores del campo que están ocupados según la gran encuesta de hogares. El reto está entonces en vincular a la otra mitad de la población rural para asegurar el crecimiento de sus unidades de negocio. Es decir, que aquí hay dos indicadores importantísimos de hacia dónde debemos dirigirnos nosotros para mejorar la inclusión financiera, uno como profundización y otro como indicador de acceso de crédito. ¿Por qué? Porque en la medida que estos indicadores se mejoren, vamos a aumentar la calidad de vida de la población rural. Y ya vamos a ver de qué forma se hace. Y veo que ya está conectado Julián. Yo le puedo dar el paso a Julián que continúe, y como yo tengo aquí el control, usted me va diciendo cuándo la paso. Gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Qué pena con ustedes. ¿Me están oyendo? ¿Rodolfo me oye? Ok, sí, señor. perfecto. Perfecto. Gracias, Rodolfo. Creo que se fue la presentación. Si quieres la cojo yo o la dejas mostrando y sigues avanzando, como quieras. Sí, yo prefiero seguir con ella. Perfecto. ¿No la están viendo, no? No. Bueno, voy a intentar nuevamente. Listo, Rodolfo. Gracias. ¿Sigo? Perfecto, sí. Entonces, gracias, Rodolfo. Ya estoy viéndola. Muchas gracias.
Entonces, Rodolfo les estaba comentando a ustedes, digamos, de la importancia de del crecimiento de esos indicadores de profundización y de acceso, donde muestra Rodolfo precisamente el indicador de acceso que prácticamente el 50% de los productores, de acuerdo con los resultados de la gran encuesta integrada de hogares, tienen acceso a crédito. Eso es más o menos, la encuesta integrada de hogares indica más o menos que hay unos 1.700.000 productores agropecuarios. Pues digamos que hay diferencias con las diferentes encuestas, pero digamos que, como lo decía Rodolfo, el 50% ya tienen crédito. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para que ese otro 50% acceda? Y hay un tema, entonces, digamos, uno de los cálculos que hacemos, que se han hecho, es que, por ejemplo, por lo menos, digamos, para aumentar la profundización, la cartera en este momento son casi cerca de 30 billones, hay que aumentar la cartera por lo menos otros 9 billones adicionales a lo que existe actualmente, ¿sí? Y actualmente se están poniendo cerca de 20 billones al año. O sea que básicamente habría que aumentar en 50% la colocación que se está haciendo al año. Pero adicionalmente a eso hay otro tema que es súper importante que tengamos en cuenta nosotros, y es que en Colombia, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 2014, el censo decía que había más o menos unos 2.300.000 unidades de producción agropecuaria, y que desde las 2.300.000 unidades de producción agropecuaria, pues hay más o menos unas 3 UPAs por productor. O sea, eso nos da más o menos 1.800.000 productores. Pero resulta que de esos 2.300.000 UPAs, el 29% de las UPAs son de menos de media hectárea. Y el 12% de las UPAs son entre 0.5, no, la anterior todavía, Rolfo, por favor, y entre 0.5 hectáreas. Estamos diciendo entonces más o menos que unas 900, o sea, que el 40% de las UPAs en Colombia, o sea, casi cerca de 1 millón, son de productores de menos de 1 hectárea. Y eso es algo súper importante que hay que tener en cuenta, porque es que entonces el objetivo, y que es el foco de esta reunión que nos convoca, de hablar de nuevos canales para irrigar recursos de crédito, son los pequeños productores. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, por número de operaciones, el 90% de las operaciones van a pequeños. Pero cuando hablamos por valor, solamente el 21 va a pequeños. Entonces, digamos que nosotros tenemos que aumentar esa participación de esos 900.000 productores. Digamos que el resto que queda son de ese margen, esos pequeños. Por lo tanto, entonces, digamos que es absolutamente fundamental establecer otras estrategias diferentes a las que actualmente estamos utilizando o que se estaban utilizando para irrigar crédito a esas personas que lo necesitan. Por eso estamos hablando de nuevos canales para irrigar recursos. Creo que Rodolfo, ¿podemos seguir con la siguiente, por favor? Entonces, ¿y dónde nos damos, y qué nos damos, y por qué lo que yo les digo a ustedes es importante? Es porque cuando nosotros miramos los créditos que van para pequeño productor, ¿sí? Y miramos las diferentes entidades, o sea, miramos que entonces en promedio los créditos que van para pequeño productor y microproductores son de 9 millones de pesos. Pero si ustedes ven el crédito promedio del Banco Agrario son 8,6 millones, cuando otras entidades, por ejemplo, como los fondos de microfinanza, o sea, digamos, los bancos de nicho afiliados al Fondo de Microfinanzas Rurales o las cooperativas, vienen ustedes que el promedio se rebaja a 3.2 millones. Entonces, se rebaja a 3.2 millones y a 2.1 en las cooperativas. ¿Eso qué me está diciendo a mí? Es que precisamente ese segmento del 40% de los productores que hay en Colombia pequeños, ¿sí? Pues son muy heterogéneos. Y hay gente que pues nunca va a sacar un crédito de 8.6 millones, pero sí va a sacar un crédito de 2 millones, o sí va a sacar un crédito de 3 millones. Y lo interesante de eso es que digamos que, la siguiente, por favor, es que entonces tenemos que empezar o sea, digamos que tenemos que empezar a pensar en ese tipo de productores. En esa medida, pues Finagro arranca todo un proceso, ahorita se los mostraré más adelante, pero Finagro arranca todo un proceso de crear nuevas líneas de crédito, de la línea microcrédito, el Plan Nacional de Desarrollo también de 2018-2022,
digamos, se establece el artículo 63 donde el Fondo de Microfinanzas Rurales debe recibir transferencias hasta el 20% de los recursos de Finagro. La ley 1731 de 2015 crea el Fondo Nacional, el Fondo de Microfinanzas Rurales. Digamos que existen muchas, digamos, normas para que decir, bueno, por favor, metámosle la ficha a las cooperativas y a los bancos de nicho porque tenemos que enfocarnos en el microcrédito y en las cooperativas. Siguiente, por favor. Siguiente, Rodolfo, porfa. Creo que no se está moviendo. ¿Me oyen? Siguiente, por favor. Se te estoy escuchando, pero sé que No, debo pasarla, pero no me no deja. pasa. No, entonces voy a detener un segundo. Si quieres suelta, yo la cojo, Rodolfo. Sí, voy a detener compartir para que lo cojas, Julián. Listo. Ya puedes. Listo. Entonces, en ese sentido, ¿se está viendo la presentación? Si le puedes dar en pantalla grande, mejor. Sí, ya, está en pantalla grande. Entonces, ¿qué sucede? Bajo esa normativa que les comentaba ahorita, que ahorita de pronto las profundizamos, pues Finagro arranca en 2015 con 7 cooperativas y ya en 2021 tenemos, perdón, en 2020 tenemos 21 cooperativas en todas las regiones del país. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que, miren ustedes, la cartera que se ha empezado, o sea, mientras que la cartera que existía en 2015 era de 59.000 millones, pues en 2020 la cartera pasó a 138.000 millones, o sea, casi que se multiplicó por 3, con un incremento de 31.000 millones solamente entre finales de 2019 y lo que llevamos del año. Esto es súper interesante porque, digamos, en esta diapositiva, además porque quiero como acabar rápido, estamos retrasados por culpa mía, me disculpo por eso. Miren ustedes estos resultados tan interesantes. Entonces, entre 2008 y 2019 las colocaciones han tenido un crecimiento de más de 1000%. Pasaron de 3.000 millones de pesos a 42.000 millones de pesos, ¿sí? Y prácticamente más de 3.000 operaciones al año en comportamiento de las cooperativas. Otra cosa que es importante hablar es de la cartera actual. Miren, como les hablaba a ustedes ahorita, creo que ahí hay un dato malo, son 130.000 millones. Y todas las cooperativas la mayoría son vigiladas por la superintendencia. Hay 4 cooperativas por la superintendencia financiera, ¿sí? Y están en proceso de vinculación 4 cooperativas más para completar 25. ¿Qué es interesante de este tema con las cooperativas? Es que el crédito de las cooperativas está dirigido al primer eslabón de la cadena, o sea, está dirigido a la producción, ¿sí? O sea, entonces miren ustedes acá, está dirigido a la producción de leche, a ganadería, ganado de propósito, y hay otras cooperativas, y digamos que los recursos se distribuyen entre 70 entre los hombres y 28 entre las mujeres. Y las cooperativas, pues, como se dan cuenta ustedes, aquí, digamos, hay unas cooperativas muy fuertes en el departamento de Santander, Antioquia y Huila. Entonces, digamos que si bien hay en todo el país cooperativas, se distribuyen principalmente en esos departamentos. Les quiero yo mostrar otro tema acá que me parece súper importante, es lo que yo les decía a ustedes, o sea, los créditos de estas cooperativas que se han venido especializando precisamente en los productores, están dedicados al tema de la producción. Rodolfo me decía cuando conversábamos sobre este tema, decía que hay algo muy particular de este tipo de organizaciones, es que este tipo de organizaciones, a diferencia de la banca privada, conocen los productores, están ubicadas en las zonas,
crecieron con ellos, o sea, son cooperativas de 40, 50 años de historia, que tienen la posibilidad, porque es muy importante, de transferirle las políticas del gobierno a los productores. O sea, pueden usar el crédito de fomento. Ellos reciben el redescuento, ellos reciben créditos con plata de redescuento, y gracias al redescuento también pueden participar de todos los proyectos de inversión que tiene el gobierno dedicado a la agricultura. Y eso es súper importante que digamos que ustedes lo tengan en cuenta. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura y recursos de la nación, tiene diferentes proyectos de inversión que se canalizan a través de Finagro, de las líneas de crédito que tienen redescuento, y por eso les llega plata, por esas vías les llega plata a los agricultores. Hablamos de las líneas especiales de crédito particularmente, y de todas las garantías. Pero entonces no solamente tenemos la historia de las cooperativas, sino que también, pensando en lo que yo les dije a ustedes, que los productores son muy diferentes, también entonces empieza a avanzar en todo el tema de microfinanzas. Y eso es porque la microfinanza está dirigida a los productores más pequeños. ¿Sí? Quiero yo, en ánimo de que nos rinda el tiempo y pasar a las preguntas, hay dos líneas bien importantes en el tema de las microfinanzas. Finagro en 2012 crea la línea de microcrédito rural y agropecuario, es decir, aparte de las líneas para mediano, pequeño y grande productor, crea una línea de microcrédito, ¿sí? Donde transfiere redescuento a través de las entidades por la superintendencia financiera y la superbancaria, de la superintendencia financiera y la super solidaria, que es, entonces empiezan a entregar redescuento, que era lo que yo les decía a ustedes, que a través del redescuento pueden los productores que se afilian o que solicitan esta línea de crédito agropecuario participar de los proyectos de inversión o de las políticas de los proyectos de inversión del Ministerio de Agricultura. Y eso es bien interesante. O sea, solamente les puedo decir a ustedes que este año, no más, en el proyecto de inversión de líneas LEX se han puesto 140.000 millones de pesos, de los cuales más del 40%, o sea, el 40% está dedicado a pequeños productores en recursos de los subsidios, y el otro 40% para medianos productores. Eso es bien interesante. Pero a partir de la Ley 1731 de 2014 se crea el Fondo de Microfinanzas Rurales también. ¿Por qué? Porque se tiene la oportunidad de vincular a entidades que no están vigiladas por estas dos organizaciones que les mencionaba antes, y enfocarse en otro nicho con otras tasas de mercado. También para trabajar con esos productores que no se estaban afiliando a las anteriores cooperativas. ¿Qué se ha logrado con eso? Entonces, digamos que en esos bancos de nicho están, lo que vemos acá, está Banca Mía, Banco W, Banco Mundo Compartir y otros bancos. Pero miren ustedes miren el promedio de las colocaciones. Si ustedes ven a mano izquierda, donde dice colocaciones, la media son 1.900.000 pesos, ¿sí? Mínimo 200.000 pesos, máximo 19 millones de pesos, pero miren ustedes la media, ¿sí? Y eso es súper interesante, porque si ustedes estaban viendo que el promedio del sector son 9 millones, y aquí estamos hablando de promedios de 2 millones de pesos, es que estas cooperativas, estos bancos de nicho, pues obviamente se están enfocando a otro tipo de productores, que son esos que yo les estaba mencionando a ustedes, que son ese 29% de los productores que son productores, o 40% que son de menos de media hectárea. Y eso es muy importante, porque por ese lado va el tema de la inclusión financiera. ¿Dónde están ubicados estos bancos de nicho? O sea, estamos hablando de Nariño, Córdoba, Cundinamarca, o sea, varios departamentos bien importantes, pero particularmente también hay algo que se destaca, es que aquí ya la tendencia de acceso a las mujeres, al acceso a recursos de banca, ya empieza a llegarle más a las mujeres. Veíamos en el anterior que era menos del 30%, ahora ya estamos hablando del 48% llega a las mujeres rurales. Y existen otras cooperativas que también están accediendo a crédito, de líneas de microcrédito. Estas son con una medida un poco más alta, pero también existen las cooperativas que se están dedicando a eso. No me quiero detener en esto por el tiempo,
Y mire que estas cooperativas también aumentan la proporción del acceso a crédito que tienen de microcrédito que tienen las mujeres. Por último, quería mostrarle algunos datos del Fondo de Microfinanzas Rurales, que es que, como les comenté, se creó por la Ley 1731 de 2014. El Fondo de Microfinanzas Rurales hasta el momento ha desembolsado 18.000 millones de pesos en microcréditos, ¿sí? Miren ustedes que prácticamente la mitad va para las mujeres, o sea, se aumenta esa proporción de las mujeres, y en este momento se tienen recursos disponibles por 57.000 millones. Quiero concluir ahí. No sé si Rodolfo de pronto quiera ahorita como complementarme, pero lo que yo quería aquí, como para cerrar esta intervención de nuevos canales para irrigar recursos de crédito, es que Finagro, a través pues, disculpen, pues se ha venido enfocando en estos dos segmentos, tanto de las cooperativas como los bancos de nicho, para irrigar recursos precisamente a la población que más lo necesita, que es la más pequeña, que es la que a veces no tiene garantías, que necesita recursos más pequeños, ¿sí? Porque también hay algo que no mencionaba, que no he mencionado, pero es que, digamos, los recursos que manejan estos productores son muy escasos y precisamente este es un medio para que ellos tengan capital de trabajo para producir más. Entonces, quedo abierto a las preguntas y muchísimas gracias. Muy bien, doctor Julián. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Julián. Muchas gracias, señor Rodolfo. Vamos a dar paso a las preguntas. Por aquí. Muy buenos días a todos. Me imagino que algunos de ustedes estuvieron en la conferencia de hace un rato en la que participamos Rodolfo y el suscrito. Entonces, dado que es un tema de inclusión financiera, pues hay unos slides, unas diapositivas que son muy parecidas o idénticas a la de la presentación anterior. Y son idénticas a la de la presentación anterior, pues porque básicamente estamos tratando de atender un mismo problema, que es cómo hacemos para incluir a la población rural en el crédito. O sea, cómo hacemos para que la población rural acceda al crédito. Y es que hay un tema que todo el mundo lo sabe, es decir, la evidencia empírica, todos los estudios económicos que uno encuentra, donde miden el efecto que tiene el crédito sobre la calidad de vida y sobre los ingresos y sobre la productividad de las personas en el campo, pues muestran que es positivo. Entonces, y todos dirán, pues eso, pues, digamos que puede ser, es algo muy obvio. Y es que en efecto, en efecto, ¿qué sucede cuando la gente accede al crédito? Cuando la gente accede al crédito, pues puede comprar insumos, puede comprar mejores animales, puede comprar maquinaria que aumenta los costos de producción y entonces, obviamente, al disminuir los costos de producción unitarios, pues obviamente aumenta el margen, ¿sí? Puede comprar o puede adoptar la tecnología que le están enseñando a través de la extensión agropecuaria. Entonces, gracias al crédito, pues está comprobado que la gente mejora los ingresos, mejora su calidad de vida, puede mandar a los niños al colegio, puede comprar mejor alimentación. Entonces, tiene un efecto muy, muy importante, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que uno ve? Y lo que uno ve es que, y todos lo saben, pues es que digamos, hay una clasificación en Colombia donde clasifica a la gente que está en las aglomeraciones y en las ciudades, o sea, donde están en ciudades de más de 2 y 3 millones de habitantes, clasifica a las personas en las que viven en ciudades intermedias, la gente que vive en las zonas rurales y la gente que vive en las zonas rurales dispersas, en las zonas más alejadas. Y entonces lo que muestran esos resultados es que la gente que está en el rural disperso, la gente que está en el rural, en las zonas rurales, pues tiene acceso menos a productos financieros que los que están en las ciudades.
Pues si ustedes se dan cuenta, miren en la gráfica de la derecha, pues hay hay una diferencia de 34 puntos porcentuales en los adultos que tienen acceso a productos financieros entre las ciudades y aglomeraciones y el rural disperso. Eso es una brecha gigante, ¿sí? Y en la figura de la izquierda, pues, ¿qué sucede en temas de presencia financiera? Entonces, pues lo que se da cuenta uno ahí es que en el rural disperso, pues todo es menor, mientras que, por ejemplo, en las ciudades aglomeraciones, por ejemplo, hay más datáfonos, hay más corresponsales, aunque han aumentado y son importantes, son importantes también, ¿sí? Y entonces, digamos que en vista de esas circunstancias, obviamente, Finagro, pues, que es la banca de desarrollo del sector agropecuario, pues, digamos que ha enfocado sus políticas, como lo habíamos dicho anteriormente en la reunión pasada, pues, en aumentar el acceso y la profundización del crédito, del crédito, ¿sí? Entonces, también lo mostramos hace un rato, digamos, en el tema de profundización. O sea, ¿qué es la profundización? La profundización es la cartera que pone Finagro, en este caso, sobre el PIB agropecuario. Finagro tiene una cartera de cerca de 30 billones y esa cartera de 30 billones es el 38% del PIB agropecuario. Y eso es súper interesante, porque si ustedes se dan cuenta que en 2005 era el 14% y ahora es el 38%, quiere decir que pues, cada vez se están poniendo más recursos para el sector agropecuario, ¿sí? Pero falta más, ¿sí? Y si ustedes miren la gráfica de la derecha, donde está mostrando el número de productores con cartera Finagro respecto a la gente que está ocupada en los sectores rurales, donde está mostrando que el 49% de la gente que está ocupada en el sector rural pues tiene crédito. Pero igual eso, pero falta gente porque acceda al crédito. Estas cifras son un poco complejas y obviamente podríamos analizar y pueden recibir muchas críticas, pues porque esto es una proyección a través de la gran encuesta integrada de hogares, donde coge la gente, los cuenta propias del sector, o sea, la gente que trabaja por cuenta propia en sus predios y la gente que tiene finca. Entonces, si yo sumo a la gente que tiene finca y que trabaja en su finca, ¿sí? Y los cuenta propia, eso me da, digamos, más o menos unos 2 millones de 1.600.000, 1.700.000 personas, comparado con los casi 800.000 productores que tienen crédito. Entonces, digamos que eso es una cifra súper importante, pero tenemos retos importantes porque hay gente que hay que atender. Y esa gente que hay que atender son particularmente los pequeños productores. Les mostraba anteriormente la cifra de profundización que están, donde estábamos hablando que la cartera final son casi de 30 billones, pero entonces digamos que si nosotros queremos aumentar la profundización siquiera al 50% del PIB agropecuario, tenemos que poner 9 billones de pesos adicionales anualmente. Eso es un curvo de plata. Y si nos damos cuenta quiénes son los que están recibiendo crédito, pues nos damos cuenta es que tenemos que hacer énfasis en los pequeños productores. Son los pequeños productores a los que tenemos que dirigir ese crédito, ¿sí? Pero los pequeños productores son muy diferentes a los productores grandes, a los productores medianos. Entonces, tenemos que enfocar y pensar en eso. Veamos cuál es el objetivo de esta charla. Esta charla es hablar de educación financiera y qué se está haciendo entonces para que los productores, digamos, puedan acceder a crédito desde otra perspectiva. Si bien en la conferencia anterior la hablábamos desde cómo hacemos para que los más pequeños accedan a crédito, esta conferencia versa sobre el hecho es cómo hacemos para que los productores que están en el campo, ¿sí?, sean menos aversos a adquirir crédito, pero también cómo hacemos nosotros para que la banca en particular deje de tenerle miedo al sector agropecuario. Y es que la aversión al riesgo que tienen, digamos, la banca en general, que ha ido disminuyendo, porque ustedes ven las cifras, ¿sí? Es que al no conocer el sector, pues es menos la cantidad de crédito que se coloca al sector. Y pongamos varios ejemplos. Si aquí hay personas digamos que vinculadas al sector agropecuario, que debe ser la mayoría, pues entonces
un asesor bancario puede que no sepa cómo funciona la ganadería de propósito, o cómo son las proyecciones, o que una vaca dure, o sea, si usted tiene una ternera, se demora 36 meses para preñarla, ¿sí? O un cultivo de la tardío de rendimiento apenas empieza a producir sus primeros granos o sus primeros frutos a los 3 o los 4 o los 5 años, ¿sí? ¿Cuánto cuesta un jornal? ¿Cuánto tiempo? Y digamos que esa información no se sabe. En ese sentido, yo sé que ese niño está fatal. Denme un minuto, por favor, y yo a ver cómo lo arreglo. Denme un minuto, por favor. Este es el ventilador de mi computador, que es terrible. Bueno, ya lo desconecté. Yo denme un minuto, que yo creo que en un minuto se compone. Pero entonces lo que les estaba yo diciendo a ustedes es que aparte de enfocarnos en que les llegue el crédito a los productores desde la perspectiva de nuevas opciones, también nos dimos cuenta, o también, digamos, el sector se ha dado cuenta que hay que educar tanto al productor como también a los intermediarios financieros, ¿sí? En ese sentido, Finagro, digamos, Finagro ha enfocado toda su política en ese sector, ¿cierto? Para lograr ese objetivo. O sea, no solo cuenta con una amplia oferta de servicios financieros, sino también con soluciones no financieras. Es todo el trabajo no financiero que estamos haciendo nosotros desde Finagro. Lo financiero, ya lo dijimos, es todo el tema de microfinanzas, de microcrédito, pero también está el tema de educación financiera. Y hay dos temas bien importantes. Es el tema de la formación. Sí, o sea, nosotros tenemos que atender, hay un público que nosotros tenemos que trabajarle, al que le tenemos que llegar, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo ponemos ahí desde el lado de la demanda, entonces todo el tema de educación financiera para el manejo del crédito, educación financiera para el manejo de las finanzas de la empresa rural, todo el tema de riesgos agropecuarios, ruedas financieras, costos de producción, y sobre todo ese tema hemos venido trabajando. Y desde la oferta también tenemos toda una oferta que es la metodología de crédito agropecuario que en unos minutos les contaré. Entonces, en términos de la demanda de crédito, ¿a qué nos referimos nosotros? Entonces, la gente demanda crédito, pero entonces, cuando yo demando crédito, pues si yo digo, no, es que no tengo registros de mi actividad, no tengo alguna idea de mis costos de producción, pero no estoy seguro cuáles son. O sea, sé que algo de plática me da este cultivo, pero no sé cuánto me da. O otro argumento es, y esto es todo basado en unas encuestas que hemos realizado en el pasado. Yo, el banco a mí no me presta y eso pide un montón de cosas que yo no tengo. O uno no sabe si el crédito está caro o está barato. Y ese es el tema, que son testimonios de los pequeños productores que no se acercan a la demanda porque no conocen sus costos de producción, porque no saben cómo funciona su producción. Y eso tiene mucho que ver, pues obviamente el promedio en Colombia de los productores es que tienen 4 o 5 años de escolaridad, por ejemplo, y eso es algo como muy difícil, o que solamente el 16%, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 2014, mostró que recibían asistencia técnica, ¿sí? Pero entonces también desde el lado de la oferta hay una problemática. ¿Y esa problemática cuál es? Que yo decía a ustedes, hay una versión al riesgo, pero es porque ellos tampoco tienen información, ¿cierto? O sea, por ejemplo, no conocemos con certeza la rentabilidad de la actividad que va a ser la fuente de pago de crédito, no tenemos acceso a fuentes de información secundaria que nos permitan corroborar lo que el cliente nos está diciendo. Es decir, los bancos o las entidades financieras no tienen información del sector agropecuario.
Respecto a eso, es entonces que Finagro, digamos que arranca con una tarea de formación pedagógica que tiene digamos, los dos ángulos o los dos temas que yo les comenté a ustedes. Uno es educación financiera y otro es generar información. Uno es generar información para la oferta, ¿no es cierto? Que le sirve a la demanda, pero que le genera la oferta. Y otra estrategia financiera a todo nivel. En ese sentido, ¿qué se hace? Entonces, por ejemplo, pues el objetivo es fortalecer la articulación de la política pública del ministerio con el sistema financiero en una ruta para apoyar la mitigación de riesgos y lograr mayor inclusión financiera del sector rural. ¿Por qué metimos este tema ahí? Y es que en el Plan Nacional de Desarrollo, un tema súper importante de este cuatrenio es la educación financiera. Y es que la educación financiera no solamente tiene que ver con acceso a crédito, sino también tiene que ver con muchos otros temas también, que son, por ejemplo, todo el tema de riesgos, todo el tema de seguros, todo el tema de garantías que toca trabajar en eso. En ese sentido, Finagro se ha movido fuertemente, por ejemplo, es para dejar capacidad instalada en los aliados del sector financiero. Hay una estrategia presencial de Finagro en las regiones. Se han efectuado, y en eso, digamos, la vicepresidencia comercial de Finagro trabaja fuertemente, y todo un tema de educación virtual que se está desarrollando. Existe entonces toda una metodología de educación financiera, como les mencionaba acá, donde hablan de ruedas financieras, que se trabajan fortalecimiento de capacidades, ¿sí? Y miren ustedes cuáles, digamos aquí rápidamente, parte de esos logros, digamos, durante este último año, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Finagro ha capacitado cerca de más de 5.000 personas, con 21 aliados que van desde gremios, agencias de corporación, del SENA, alcaldías, gobernaciones, fundaciones. O sea, o sea, digamos que el trabajo ha sido bien arduo y bien importante el tema de género, donde el 51% de esas personas capacitadas son mujeres. Y se está desarrollando toda una estrategia de educación financiera. Ese es un tema de educación financiera virtual. Es decir, que en la página de Finagro ustedes puedan acceder y buscar el vínculo de educación financiera virtual y arrancar un curso de educación financiera que les permita a ustedes y a los intermediarios financieros y a las gobernaciones y a las alcaldías que se quieran meter en este tema, de mirar, o sea, qué se puede hacer para mejorar tanto desde la perspectiva desde la oferta como desde la demanda de acceso al crédito. Y estaba el otro punto que yo les mencionaba a ustedes, y es que ¿cómo hacemos para que los que ofrecen crédito pues tengan conocimiento de cómo funciona el sector agropecuario? Y aquí tiene que ver el tema de la metodología de crédito agropecuario en general, pero particularmente lo que nos convoca hoy es sobre la red de marcos de referencia agroeconómicos. Y todo tiene que ver obviamente con el tema de nuestra metodología de crédito agropecuario, de la parte no financiera en la que estamos trabajando. En ese sentido, voy a hablarle en particular de los marcos de referencia agroeconómicos. ¿Qué son los marcos de referencia agroeconómicos? Nosotros, digamos, con la cooperación canadiense, con la cooperación canadiense se empezó a trabajar y a identificar cuáles eran esos problemas precisamente de la oferta. ¿Sí? Y entonces, digamos, nos damos cuenta de que era lo que decía anteriormente, los bancos o el sector financiero no tiene información de cómo funcionan los proyectos productivos en el sector agropecuario. Y si yo no tengo información de cómo funcionan los proyectos productivos en el sector agropecuario, pues obviamente no puedo tomar decisiones de prestarle a un productor porque no sé cuál es su flujo de ingresos, cuál va a ser su flujo de egresos. Entonces, con la cooperación canadiense inicialmente, con la que recibimos recursos de apoyo, nos juntamos con la banca privada para mirar, bueno, juntémonos y miramos cómo se produce información agropecuaria para hacer un análisis de acceso a crédito. Y eso lo que nos permitió fue pensar efectivamente en lo que se conoce hoy como los marcos de referencia agroeconómicos. Entonces,
nos juntamos, se juntó la red nacional de marcos de referencia agroeconómicos, donde nos juntamos con varias entidades del sector que tienen crédito agropecuario. Con esas entidades se desarrolló una metodología donde ellos recogían la información de la gente que sacaba, o de sus asociados que sacaban créditos destinados al sector agropecuario con proyectos productivos asistidos por los extensionistas de sus compañías. Y con base en esa información se empezó a recolectar información. ¿Sí? Entonces, está un poco redado acá, esta diapositiva, pero básicamente, ¿qué? O sea, nosotros nos juntamos con las entidades, se estableció una metodología de cómo recolectar información, ¿sí? Esa información se empezó a recoger por todas esas entidades de una manera sistemática, a partir de las capacitaciones que se empezaron a recibir con el equipo de marcos de referencia agroeconómicos que tiene Finagro, ¿sí? Y después de todo ese ejercicio con dos entidades con las que estábamos trabajando, se llegó a la producción, que es lo que se conoce hoy como las agroguías. ¿Qué son esas agroguías? Esas agroguías son unos documentos que son, pues, hay unas versiones largas y unas versiones cortas, que son las que se encuentran disponibles en la página de internet de Finagro, ¿sí? Donde se muestra toda la información del ciclo productivo, con costos de producción, con ingresos, con costos promedio, durante el ciclo productivo de diferentes cultivos. En este momento, digamos, en la página de Finagro hay disponibles 101 marcos de referencia agroeconómicos, 30 de los cuales son pecuarios y 71 son agrícolas, ¿sí? Desde eso se empezaron a colgar desde el año pasado, y desde el año pasado hemos recibido alrededor de 10.300 descargas y visualizaciones de esos marcos. Y eso ha sido muy interesante porque todas estas compañías, digamos, todas estas cooperativas con las que estamos trabajando en la red de marcos agroeconómicos, que son 11 aliados, como se veía en la diapositiva ahí atrás, con esos 11 aliados que también esperamos alcanzar siquiera 20 este año, se ha aumentado el crédito dirigido al sector agropecuario. Y eso es, digamos, parte de lo que nosotros queremos. O de la meta que se había establecido en Finagro, es cómo hacemos que a través de la educación, de estrategias no financieras, se aumente el acceso a crédito. Eso ha sido bien importante. Pues porque, como les decía, la metodología de crédito agropecuario tiene un todo, que es parte, por ejemplo, la educación financiera es parte de la metodología de crédito agropecuario, los marcos hacen parte de esa metodología de crédito agropecuario, y estamos también desarrollando una metodología virtual para capacitar a las personas en la construcción de marcos de referencia agroeconómicos. ¿Y eso es por qué? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque es que construir un marco de referencia agroeconómico cuesta más o menos 9 millones de pesos. Es decir, hay que visitar las instituciones, hay que viajar, hay que ir a los cultivos, hay que hacer varias entrevistas de los diferentes tipos del mismo tipo de cultivo, para obviamente, digamos, condensar la información, mirar cuál es la dispersión en la información, y eso cuesta entre 8 y 9 millones de pesos. Con crear lo que es una metodología virtual donde podemos capacitar a las diferentes instituciones, queremos bajar esos costos de producir, así que unos 4 millones de pesos por marco. Porque ustedes dirán, o sea, 100 marcos es muy poco aún, pero pues la idea nuestra es llegar siquiera a 150 marcos el próximo año, y seguir creciendo en la producción de marcos. Hay algo bien interesante con lo que yo quiero cerrar esta intervención, y es el siguiente. Esta idea, que es demasiado simple, ha recibido varios premios a escala nacional, porque ha sido una innovación muy importante, en el sentido que la banca puede acceder a información para entregarle crédito a los productores. ¿Por qué? Porque entonces, en la medida que los bancos no tienen que incurrir en esos costos de producción para mirar
o sea, o en los costos para establecer esos flujos de ingresos y egresos de un proyecto productivo, pues obviamente esa aversión al riesgo de la banca disminuye. Y eso ha sido supremamente importante para que entonces, en la medida que la versión, o sea, que la oferta, o sea, que la banca tiene esa información, pues obviamente va a poner créditos con mayor facilidad. Hasta aquí va mi presentación y pues estoy atento a cualquier pregunta que nos quieran hacer con el vicepresidente comercial que también está muy atento a todas sus preguntas. Vicepresidente financiero, perdón, comercial de Finagro, que se llama Rodolfo Bache. Muchas gracias. Mil gracias a todos. Efectivamente, para los que tengan preguntas, podemos habilitar también el micrófono si lo desean o a través del chat. Tengo aquí una pregunta por parte de Ricardo Benítez. Dice, ¿cómo cruzar esta información de crecimiento en acceso a crédito versus el impacto económico generado sobre el pequeño propietario en beneficio real obtenido sobre el crédito otorgado? Muchas gracias. ¿Me repites el nombre de la persona que preguntó, El por favor? nombre es Ricardo Ricardo Benítez. Benítez. Sí, señor. Ricardo Benítez. Sí, don Ricardo, ¿cómo le va? Mire, cuando uno habla de medir impacto, aún se han hecho muy pocas evaluaciones de medición de impacto, o sea, esas no son tan comunes como uno quisiera para medir el efecto sobre el pequeño productor. Pero le puedo comentar lo siguiente. Por ejemplo, un equipo en 2013, un trabajo que se hizo para Fedesarrollo con un señor que se llama José Leibois y un equipo que se llama Laura Estrada y Silvia Botelo. Hicieron un trabajo con la encuesta del agroingreso seguro, que hicieron unas encuestas muy interesantes, y lo que encontró en los pequeños productores es que aquellos productores que recibían crédito aumentaban sus ingresos 1.8 veces comparado con los que no recibían crédito. Y existen otro par de encuestas también que se han hecho en el sector cafetero también, cuando se accedía al incentivo de la capitalización rural y líneas especiales de crédito, donde mostraba que en los productores cafeteros que recibían crédito también aumentaban los ingresos. Yo sé que el Ministerio de Agricultura tiene planeado hacer, y el Departamento Nacional de Planeación también tiene planeado hacer un par de evaluaciones de impacto sobre el acceso al crédito, pero en este momento no están disponibles. Esa pregunta suya es bien interesante porque digamos que efectivamente con bases en esos resultados es que se ha demostrado que es que hay que seguir impulsando el acceso al crédito, ¿sí? Y por eso es una política nacional. O sea, incrementar el acceso al crédito es un parte del Plan Nacional de Desarrollo y esperamos pues que sí, como decía inicialmente, haya más evaluaciones de impacto para demostrar los beneficios del crédito. Organizado como un sistema, que se conoce como el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, que como todo sistema interviene en unas partes que de pronto en forma individual y aislada no producen un resultado, pero sí, cada parte dentro del sistema tiene una función específica y unas responsabilidades, producen el resultado de mayor acceso a crédito. Este sistema tiene como cabeza central, como el mayor o como el organismo máximo, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Ya miramos cómo está integrada, pero también hacen parte del sistema la Junta Directiva del Banco de la República. Por supuesto, los productores agropecuarios y como intermediario entre Finagro y los productores, los intermediarios financieros, incluidos el Banco Agrario de Colombia. Esto pues también pone de manifiesto nuestro esquema de operación como banco de segundo piso, en el cual requerimos la participación de un banco, de los cuales hemos hablado en la mañana, que son los bancos tradicionales, el Banco Agrario de Colombia, los bancos de microcrédito, las cooperativas, etcétera, que actúan como intermediarios dentro de este esquema para que los recursos de Finagro puedan llegar a los productores agropecuarios. Finagro, entonces, es el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario,
Ojo, es la entidad que otorga recursos a los intermediarios financieros para que estos se lo otorguen a los productores en condiciones Finagro. Es decir, aquí estamos diciendo nosotros que no damos los créditos directamente, sino a través de los intermediarios financieros, esos que ya hemos mencionado, para que ellos ofrezcan los créditos en condiciones Finagro. Y este es una buena representación de cuál es el camino para solicitar los créditos. Y como lo hemos mencionado, el productor elabora su proyecto y lo lleva a la entidad financiera solicitando un crédito línea Finagro. La entidad financiera es la que evalúa, aprueba y le desregistra a Finagro la solicitud de crédito para que Finagro le desembolse a la entidad financiera y la entidad financiera le desembolse a los productores. Es decir, en términos concretos, repito, no lo podemos hacer directamente, lo hacemos a través de la amplia red de intermediarios financieros que hay en el país. No necesita que usted previamente se comunique con Finagro ni que Finagro le haga una aprobación. Precisamente para facilitar eso, se puede hacer desde la oficina del banco que le quede más cercano al sitio donde usted tiene su predio, donde usted hace su explotación agropecuaria. Se acerca a esa oficina para iniciar el trámite. Después de aprobado el crédito, los bancos son los que entran en contacto directo con Finagro. Primera pregunta era esa. ¿Cómo hago para solicitar un crédito? Esta es la ruta. Segunda pregunta, que normalmente siempre se hace. ¿Qué financia Finagro? Finagro financia, también lo hemos anticipado, financia todo lo que esté relacionado con el sector agrícola, pecuario, pesquero y forestal. En el centro, como lo están viendo, nosotros financiamos las actividades de producción. Es la producción de cultivos, la compra y explotación de animales, las obras de riego, la maquinaria que se requiera, los equipos, la infraestructura, el capital de trabajo para sostenimiento. Es decir, absolutamente todo lo que requiera el productor agropecuario. Pero nosotros hacemos un financiamiento integral. Financiamos una etapa anterior a la producción, podría denominarla así, que también han preguntado en la mañana, y son las que se refieren a los servicios de apoyo. Son a los proveedores, a los que producen, distribuyen, venden equipos, maquinaria, infraestructura, insumos que requieren los productores agropecuarios para desarrollar su labor, los que prestan asistencia técnica en este caso, los que venden fertilizantes, los que venden equipos de riego, los que tienen alguna distribución de servicios para el sector agropecuario. Y financiamos también una etapa posterior a la producción y financiamos a los transformadores y a los comercializadores de productos agropecuarios en sus necesidades de capital de trabajo, de maquinaria, de equipo y de infraestructura. También financiamos otras actividades rurales que van más allá de lo agropecuario, como son la minería, las artesanías, el turismo rural, la ecología y la transformación de metales y piedras preciosas. Es decir, uno podría decir que muy poco, yo diría que nada de lo agropecuario queda por fuera de las actividades que se financia con Finagro. Un ejemplo nos puede ilustrar mejor. Si yo estoy en el sector de la cadena láctea, entonces porque yo le presto a través de los bancos a quienes están desarrollando la actividad primaria, es decir, al ganadero. Le puedo prestar para comprar las vacas o para los animales de ceba. De pronto necesita los corrales, de pronto necesita sembrar pasto, de pronto necesita el riego, necesita una bodega o puede que también necesite
o que también necesite una bodega, o que también necesite cualquier otro tipo de inversión. Pero también le hemos podido prestar a aquellos almacenes de insumo que distribuyen alimentos concentrados o que distribuyen fertilizantes que compra el ganadero. Y también podemos financiar a quienes compran la leche y le hacen procesos de transformación en derivados lácteos, o a quienes compran la leche y le hacen procesos de comercialización. Si usted lo ve en papa, lo mismo. Financiamos al productor que siembra la papa, la semilla, la preparación, el tractor, la fertilización, etcétera. Financiamos también a quienes le brindan servicios y financiamos a quienes compren la papa para venderla como papa frita, o a quienes compren la papa simplemente para transformarla como papa, para comercializarla como papa lavada, clasificada y empacada. Repito, aquí nos hicieron preguntas sobre los arándanos, por supuesto, lo que requiera sobre los arándanos, nos hicieron preguntas sobre inversiones sostenibles. Aquí podemos observar que están contempladas en lo que Finagro financia. Primera pregunta, ¿cuál es la ruta? Ya la vimos. Segunda pregunta, ¿qué se financia? Tercera pregunta, empezamos a hablar ya de cuáles son las líneas de crédito. Nosotros la agrupamos en 3 grandes bloques. Un primer bloque que llamamos de capital de trabajo. Ahí financiamos todo lo relacionado con el corto plazo. O sea, aquellas actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o forestales que en un corto plazo, para Finagro hasta 3 años, producen los ingresos necesarios para pagar un crédito. Entonces, por aquí financiamos los cultivos de ciclo corto, financiamos los sostenimientos de los cultivos de tardío rendimiento, financiamos las explotaciones de especies menores, que también preguntaron hoy por explotaciones avícolas o por explotaciones porcícolas. Financiamos el capital de trabajo para la transformación que vimos ahorita. Ese es un primer gran bloque. Otro bloque que financiamos es todo lo que nosotros agrupamos en el concepto de inversión, y ahí encontramos el financiamiento para los cultivos de mediano y tardío rendimiento. Habían preguntado por arándanos, o por café, o por caucho, cacao, frutales, cítricos, palmas, cacao, etcétera, que, como su nombre lo indica, de mediano y tardío rendimiento, necesitan un plazo superior a 3 años, y algunos de ellos para producir, pero todos estos cultivos para poder generar los ingresos que permitan pagar el crédito. Lo mismo que la maquinaria, tractores, combinadas, implementos, bombas de fumigación, arado, rastrillo, adecuación de tierras, todo lo que necesite para el riego, infraestructura, bodegas, adquisición de tierra, investigación y capitalización de empresas. Lo agrupamos bajo el concepto de inversión. Y por supuesto, también nos lo preguntaron hoy, cuando las personas han tenido un crédito de capital de trabajo o un crédito de inversión y no pueden atender el plan de pagos que habían pactado inicialmente, entre otras, por la situación que estamos viviendo, o a veces por la productividad, o a veces por el mercado, etcétera, o porque llovió o porque no llovió. Ustedes saben que este es un negocio que está expuesto al sol y al agua. Cuando se presente esa situación, ustedes pueden acudir a estos créditos de normalización de cartera, que lo que busca es que ante esa dificultad que usted tuvo, pueda hacer un arreglo para ampliar plazos y para buscar tener unos ingresos que más adelante le permitan pagar con el crédito, y que se pueda acudir a esta opción, como lo habíamos dicho ya, antes de vencerse. Normalmente nosotros, cuando tenemos una situación que estamos viendo que nos afecta y no vamos a poder pagar el crédito, nos les escondemos al banco y aparecemos donde el banco cuando ya se ha vencido. Entonces ya el crédito está vencido, ya de pronto puede haber cobros administrativos, abogados de por medio, puede haber reporte. No, es una cosa
diaria que los productores agropecuarios se enfrenten a este tipo de riesgo, y la recomendación es acérquese al banco antes de vencerse para que haga un arreglo en mejores condiciones. Esta clasificación lo que nos permite a nosotros es responder una tercera pregunta que nos dice, bueno, ya usted me dijo cuál es la ruta, ya usted me dijo que financian, ahora, ¿cuáles son los plazos de los créditos? Y los plazos entonces dependen. Lo de capital de trabajo tiene un plazo hasta de 3 años y lo de inversión, repito, no tiene un plazo límite reglamentado por Finagro, porque eso va a depender de la situación particular de cada proyecto. Hay personas que lo que buscan es una ampliación de unos cultivos que ya tienen, luego ya tienen ingresos, pueden tener un plazo diferente a personas que apenas van a iniciar y todavía no tienen ingresos. Luego, mal haríamos nosotros diciendo cuál es el plazo reglamentado para inversión, por eso lo dejamos a que sea de acuerdo con la situación particular de cada quien. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Y es que el plazo del crédito se debe acomodar al ciclo de lo que se está invirtiendo y de la generación del flujo de caja de esos proyectos. Usted no va a ver nunca un crédito para sembrar cacao que sea 3 años, porque apenas está empezando a producir el cacao. Pero sí puede ver un crédito para sostenimiento de cacao a 3 años, porque sostenimiento significa que ya el cacao está sembrado y está en producción y usted los recursos del crédito los está necesitando es para comprar fertilizantes, insumos, el mantenimiento, etcétera, que necesita anualmente para que el cacao siga en producción. Hemos visto la ruta, hemos visto cómo se establecen los plazos y hemos visto que se financia. Nos queda pendiente una pregunta que hacen, que la vamos a ver posteriormente, que hacen relacionada con cuál es la tasa de interés de los créditos. ¿Correcto? Aquí paso a mostrarle que Finagro es mucho más que crédito. Por eso nosotros nos constituimos como banco de desarrollo. Aparte a los créditos, que es en lo que más hemos profundizado, aquí está toda una batería de instrumentos que nosotros administramos. El Fondo Agropecuario de Garantías, que algo hemos mencionado. Estamos terminando ya de ejecutar un programa de incentivo a la capitalización rural ICR. Administramos el Fondo de Microfinanzas Rurales, que lo presentamos como una de las alternativas para que a través de operadores microfinancieros pudieran obtener recursos de Finagro y mejorar el acceso, que lo vimos anteriormente. Las líneas especiales de crédito, que son aquellas, como su nombre lo indica, especiales, es decir, que tienen algo diferente a nuestras líneas ordinarias. Tenemos unos programas de alivio que se han activado cuando hay problemas para el pago. Administramos el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, que tiene un producto en el cual nosotros damos un incentivo para cubrir la prima que vale el seguro agropecuario, y administramos otros tipos de instrumentos de banca de desarrollo como el certificado de incentivo forestal, el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo y los convenios. Aquí es mucha información para este corto tiempo. El mensaje es: Finagro es más allá de crédito. Nosotros ofrecemos un kit que damos el crédito a través de los intermediarios financieros, respaldamos las obligaciones a través del Fondo Agropecuario de Garantía, subsidiamos la prima de los seguros agropecuarios, etcétera. Todos estos instrumentos que ustedes están viendo aquí está la explicación de eso. Por eso paso sobre ese otro mensaje que quería dar. Algunas cifras muy rápidas, a pesar de la, digamos, de todo el reto que hay. Venimos permanentemente creciendo en número de operaciones atendidas con créditos y en valores colocados. El año pasado
fueron 19.2 billones de pesos. Este año, aún en esta situación en el que sí tuvimos meses de afectación, estamos viendo ya un repunte, esperamos superar esta cifra. Por lo que vemos a junio de 2020, nosotros llevamos un crecimiento mayor este año que con respecto a otros años. Esta gráfica ya la vimos también en las otras presentaciones, que es el gran reto de la profundización financiera con estos dos indicadores que tiene Finagro. El crecimiento de la cartera, en donde es importante que en los últimos años la lineecita verde, que es la cartera de créditos de Finagro, va por encima de la cartera total del sistema, incluido todos los créditos, y de la cartera comercial, que es en la cual Finagro clasifica. Créditos Finagros comerciales. Fíjense que a partir del 2016 crece más el crédito agropecuario que el crédito general en Colombia. Aquí están las cooperativas con las cuales nosotros tenemos hoy relacionamiento. Hemos pasado de 7 cooperativas a 19 cooperativas. Hay cooperativas con sede en Antioquia como Microempresas de Colombia, pero hay también en San Gil como Comultagro, o en Villanueva, Santander, como Villanueva. Cotrafa también en Antioquia, Crediflores en Cundinamarca, Crediservir en norte de Santander, con gente en los llanos orientales, con Fincafé en Contesno en Cundinamarca, Cocreafán en el oriente antioqueño, Cofinal en Nariño, Cofisán en San Miguel, en un corregimiento de Garzón en el Huila, etcétera. Cada día vamos ampliando más porque entendemos que hay unos productores que tienen un mayor vínculo con estas cooperativas, están un poco más cerca y que nos pueden ayudar a mejorar los índices de inclusión financiera. Aquí hablamos un poco de las tasas. Yo con esto voy terminando. Nosotros tenemos hoy recursos para una línea especial. Especial significa que tiene una tasa que subsidia el Ministerio de Agricultura. Este programa de agricultura por contrato es un programa especial. Es un programa en donde se le da esa tasa especial a los productores que le demuestran a los intermediarios financieros mediante un contrato, convenio, orden de compra, etcétera, que ya tienen vendida la producción. Es lo que siempre hemos dicho, de que yo primero vendo y después siembro. Y se ha recogido dentro de un programa que el ministerio ha llamado Cosecha y Vende a la Fija, y que tiene una línea de crédito de agricultura por contrato. Para el caso del pequeño productor, la tasa de interés, los invito a que miren esa columna, dice hasta DTF-1. La DTF es una tasa promedio que calcula semanalmente el Banco de la República. Por esta semana se ubica en 3.3. Si usted le resta 1, le da una tasa de 2.3 efectivo anual. No hay una tasa más barata en Colombia para ningún otro sector, y ya una tasa muy competitiva también a nivel internacional. 2.3% al año significa que por 1 millón de pesos, 23,000 pesos al año de intereses. Si usted lo divide entre 12, paga menos de 2,000 pesos al año, al mes, perdón, por cada millón de pesos en interés. Entonces, ejemplo sencillo, si usted tiene un crédito de 10 millones, al año va a pagar al año 200,000 pesos, al mes 20,000 pesos. Más económico esto no existe para el programa de agricultura por contrato que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el gobierno subsidia la tasa. La tasa normal para estos créditos no es DTF-1, sino DTF hasta DTF+7. El ministerio nos da unos puntos de subsidio
para que al productor le pueda salir a esta tasa. Entonces, hay una línea especial de crédito también para sostenibilidad pecuaria, que son los cultivos de silvopastoreo, en donde fíjense, la tasa final es DTF más 2. Hay una línea especial de crédito para compra de tierra, que nos han preguntado mucho, en donde la tasa final es hasta DTF más 4 o hasta DTF más 3 cuando se trata de mujer rural de bajos ingresos que estén accediendo. Es decir, tenemos una serie de líneas especiales de crédito que implican que el Ministerio de Agricultura nos pasa unos recursos y que nosotros administramos esos recursos para que la tasa le salga más económica a los productores. Yo con esto termino y quiero redondearle diciendo que lo que pretendíamos nosotros con estas 3 jornadas era mostrar la responsabilidad de Finagro en la inclusión financiera y en el acceso a crédito agropecuario y los programas que viene desarrollando. Por un lado, permitiendo que haya más canales a los cuales las personas pueden solicitar los créditos, fortaleciendo también la información que requieren esos canales con los marcos de referencia que les comentó Julián, con programas de educación financiera y con un gran portafolio en el cual he mostrado la ruta para acceder, lo que se financia, los plazos de los créditos, las tasas de los créditos y con instrumentos adicionales a los créditos. De manera que con eso yo termino la presentación. Le agradezco mucho a todos ustedes y a Agrofuturo como organizadores y mil gracias. Bueno, mil gracias a todos por acompañarnos en este AgroSolution. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Acá tengo varias personas que han levantado la mano, entonces vamos a dar inicio con Ever Pereira, que ha estado levantando la mano, entonces voy a habilitarle el micrófono para que realice la pregunta. Ever, ya, adelante. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes, Ever, te escuchamos. Mi pregunta, yo pertenezco pues, a una fundación que estamos pues, en proyección de comercializar productos agropecuarios a los pequeños productores, ¿cierto? Nosotros, con Finagro, ¿cómo accederíamos a un crédito donde nosotros pudiéramos pagarle a ellos